Bueno, vamos a continuar entonces con la parte siguiente. Voy a mostrar ahora el generador de onda PWM. Ese generador lo vamos a hacer con un 555, que es un circuito integrado que se va a usar como un oscilador. Acá tengo uno de esos circuitos integrados montados sobre una placa de circuito impreso. Perdón, es una placa de protoboard, miniatura. Bueno, el circuito que he dibujado acá es este mismo circuito integrado, pero visto desde abajo. O sea, si yo lo pusiera con el cuerpo invertido, la pata 1 estaría en la parte de arriba. Cuando uno lo mira desde arriba, la pata 1 se encuentra abajo. Bueno, ¿por qué lo dibujé al revés? Porque cuando yo dibuje el circuito impreso, voy a tener que dibujarlo al revés y me facilita a mí mucho más hacer el circuito invertido para poder copiar las líneas de una forma más fácil. Bueno, como ya mostré, el circuito integrado tiene esta forma. Tiene un punto en la pata 1 y se van numerando las patas en forma de una U. Se numeran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De manera que la pata 1 está frente a la 8. Bueno, todos los circuitos integrados de este tipo, que se llaman dual en línea, tienen esa forma. Si son más largos, simplemente se cuenta, por ejemplo, hasta el 8, 9 y ahí se sigue hasta el 14. Ahora, lo otro que vamos a utilizar acá va a ser un transistor de tipo NPN. El transistor se llama 2N222, 2N222, y también puede usarse un BC547. Ambos transistores son tipo NPN, eso se designa con una flecha hacia afuera en el emisor. El transistor tiene tres patas, que son la base, el emisor y el colector. Y en este tipo de transistores, si uno pone la parte plana hacia arriba, el emisor es el de más al lado izquierdo, el de la base del centro y el colector es el del lado derecho. Si uno tiene alguna duda, bueno, el transistor es este, es bastante pequeño. Uno lo que puede hacer es tomar el transistor y sacarlo del envase, y usando un tester. Prácticamente todos los testers actuales tienen una opción de medir en esta zona el tipo de transistor. Yo para eso lo pongo en la posición H sub FE. Me va a mostrar 00. Yo pongo el transistor en los agujeros y me va a medir el H sub FE, que es la ganancia del transistor. En este caso me está dando entre 179 y 180. Si yo lo pongo invertido, el H sub FE baja bastante y queda en 19. Eso me indica que está el transistor insertado al revés y tengo que ponerlo en la forma correcta. El H sub FE se puede ver en un catálogo y uno puede ver ahí a cuál corresponde para ese transistor. En este caso me quedan identificadas las patas. El de más a la izquierda es el emisor, la base del centro y el colector vendría a ser el de la derecha. De esa forma yo puedo determinar fácilmente cuál es la distribución de los pines si es que no tengo el catálogo. Si no, lo hago con un catálogo y es muy simple. Bueno, esa es una forma de hacerlo con un tester. Entonces ahora lo que voy a mostrar un poco es el circuito. El circuito tiene, además del transistor y el circuito integrado, tiene una resistencia de 4.7 kilos. Tiene dos terminales que van, uno del emisor hacia el positivo de la tira de LEDs y el negativo que va al negativo de este circuito. Todos los tierras que se encuentran dibujados acá corresponden al negativo del circuito. Acá se tiene que conectar el positivo, que es el que va a salir de la fuente de alimentación que ya describí antes. Y además tiene dos diodos,
un diodo que va hacia arriba y el otro hacia abajo, pero conectado a la misma pata. Esos diodos son estos muy diminutos, que son el 1N4148. Aquí los voy a mostrar más de cerca. Y tienen también una barra negra que indica la barra que está aquí. Y además vamos a usar un potenciómetro de 10 kΩ lineal, que viene a ser este tipo, que es como una perilla que se puede girar, como los controles de volumen de los aparatos. Tienen 3 patitas. Las 2 patas de los extremos corresponden a esas 2 patas, y la pata del centro corresponde al cursor que se mueve sobre esa resistencia, que en este caso va conectado a la pata 3. La pata 4 va conectada a la pata 8 y además va a los 12 voltios. La pata 7 va conectada a la base del transistor. La pata 6 va conectada a un condensador y a la pata 2. La pata 5 no se utiliza, por eso dice NC, que significa no conectar o no conexión. Y creo que no me queda ninguna otra cosa. Bueno, me queda explicar en qué consiste el PWM. El PWM es la modulación por pulso. ¿Qué significa eso? Este circuito genera una onda de 50 ciclos por segundo o de 50 Hz. Y lo que se hace, que esto también equivale a un periodo de 20 milisegundos de duración. Y lo que se hace es enanchar este pulso, pero siempre manteniendo la frecuencia. Por eso que se llama modulación por pulso. Entonces, en el punto en que está totalmente enanchada esta señal, va a durar 20 milisegundos el pulso positivo y va a estar totalmente encendido la tira de LED. A medida que esto se va acortando, va estando menos tiempo encendido, supongamos 1 milisegundo encendido y 19 milisegundos apagado. Y eso lo va a hacer 50 veces por segundo. Bueno, en ese caso, el LED va a disminuir su intensidad y se puede hasta apagar si esto pasa a cero, o sea, nunca está encendido. Y es la forma como vamos a controlar nosotros el manejo de los LED, dado que los LED no se les puede regular la corriente. Si uno regula la corriente, lo que hace es que en un momento llega al margen de funcionamiento inferior y el LED se apaga. Se apaga o se prende, pero no hay límite intermedio. Mientras que de esta forma lo que se hace es que se está alimentando 50 veces por segundo con una señal que está encendida durante una cantidad de milisegundos, lo que hace que el LED se mantenga a una intensidad menor o mayor de luz. Incluso se puede dejar al máximo, se puede apagar. Bueno, lo que voy a hacer yo ahora va a ser utilizar este protoboard y voy a hacer este mismo circuito encima para probar de que todo funciona correctamente. Y una vez que esté funcionando, voy a llevar este circuito y el que describí anteriormente, que es la fuente, a un circuito impreso que lo voy a dibujar con el Express PCB para posteriormente meterlo dentro de esta caja. Entonces, lo que vamos a hacer es, contrariamente a lo que se suele hacer, es que uno dibuja el circuito impreso y después busca una caja para poder alojarlo. Pero es bastante difícil hacer eso porque es muy difícil encontrar una caja del tamaño justo que uno necesita. Por lo tanto, yo lo hago al revés. Yo diseño el espacio que voy a tener disponible para hacer el circuito y después trato de meter todo el circuito adentro. No es tan difícil como suena. Y es mejor porque así uno siempre dispone de una caja que puede utilizar para hacer los proyectos. Mi idea es poner este transformador, ponerlo aquí encima. Como no me queda bien de derecho, voy a tener que ponerlo un poco de lado. Meter por acá la alimentación de los 220, hacer que estos cables tomen la corriente, poner un interruptor por aquí abajo para poder apagarlo, poner el LED de la fuente de potencia acá para poder ver que está encendido y meter todo este circuito adentro con una conexión para poder meter la tira LED aquí adentro. Y después esto atornillarlo por debajo del mueble donde quiero iluminar
para que la perilla quede asomada por aquí y yo la pueda modificar la intensidad moviendo la perilla. Bueno, eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces yo ahora voy a proceder a dibujar el circuito en el Express PCB, pero también voy a hacer el circuito en el Protoball para probarlo antes de hacer el diseño completo. Bueno, ya hice el circuito en el Protoball. Es un poco confuso ver las líneas, pero es lo mismo que está en ese diagrama que dice en el papel. Bueno, acá está el potenciómetro. Es el potenciómetro con el que voy a modificar la intensidad luminosa. Y aquí podemos ver la barra de LED. La barra de LED está funcionando al máximo. Ahora voy a empezar a modificar el potenciómetro. Vamos a ver cómo empieza a disminuir. Ahí está menos intenso y se apagó. Ahí vuelvo a prender. Y ahí llega hasta la intensidad máxima. Bueno, se puede ver que está funcionando. Por lo tanto, ahora yo voy a proceder a hacer el circuito ya en un diseño para poder hacerlo en un circuito impreso y traspasar todo este diseño que hice aquí con cable a algo que sea más pequeño y que se pueda meter dentro de una caja. Bueno, ya hice el diseño del circuito impreso en el Express PCB. Si acercamos un poco la imagen, aquí podemos ver en detalle cómo se distribuyó. Se puede ver en la parte superior la parte que corresponde a la entrada de 12 voltios con los diodos 1N4007 que utilicé. Después ahí en el centro se ve un espacio que dejé con un signo más y menos donde va a ir el condensador electrolítico. Después va el circuito integrado regulador de voltaje, va el condensador de 10 microfaradios y el de 0.1 microfaradios al costado. Ahí abajo va, en el centro donde está la flecha, va la resistencia 1 kilo y un terminal que voy a poner para poner el LED. En la parte que está marcada POT se va a poner el potenciómetro. Después abajo ahí están los diodos 1N4148. Después está ahí en el centro de la imagen el 555. Está a la derecha el dibujo del transistor y el terminal de salida para conectar la tira de LEDs. Además incorporé una zona adicional que está ahí. Esa zona va a tener un interruptor múltiple que va a permitir bypassear el sistema de dimmer y pasar directamente los 12 voltios hacia la tira LED o pasar por el sistema de regulación para el dimmer. ¿Eso por qué? Porque me di cuenta que cuando pasa por el dimmer hay una pérdida de luminosidad de los LED. Entonces si uno quiere sacar el máximo provecho de los LED es mejor bypassear el sistema y sacar directamente de los 12 voltios. Después les voy a mostrar cómo queda eso. Bueno, este fue el primer intento y me quedó bastante bueno porque cuando lo imprimí me di cuenta que el tamaño que sale 1 a 1 está prácticamente justo del tamaño de la caja. Voy a tratar de ponerlo aquí para que se vea. La caja está aquí, el diagrama está ahí encima, el largo está exactamente el largo correcto
y el ancho también, porque para el ancho estaba viendo que tiene que quedar un poco más angosto para poder atornillarlo a la repisa, de manera que tengo que dejarle un espacio para que se pueda atornillar en la repisa. Así que me quedó el diseño perfecto. Así que ahora vamos a proceder a hacer el circuito en fibra de vidrio para que después se arme y lo probemos.